Las palabras que usamos a diario son como fósiles. Fósiles vivientes, y sin que nos demos cuenta, cada una esconde una historia increíble de imperios, de conquistas, de intercambios culturales. Pues bien, hoy vamos a hacer justo eso. Vamos a ponernos el sombrero de arqueólogos del lenguaje para desenterrar esas historias y descifrar nada menos que el ADN de nuestro idioma. Y para empezar, a ver, un pequeño enigma. Pensemos en dos palabras, lleno y pleno. A priori no parecen tener mucho que ver, ¿verdad? Suenan distinto, las usamos para cosas diferentes, pero, y esto es lo increíble, las dos vienen exactamente de la misma palabra latina. ¿Cómo puede ser? Pues bueno, ese es el misterio que vamos a resolver hoy. Aquí está el quid de la cuestión. Todo nace de esta palabra latina plenum, que, como se puede imaginar, significa lleno. O sea que, de alguna manera, una única semilla acabó dando dos frutos muy distintos en el español que hablamos. Para entenderlo, claro, no nos queda otra que viajar en el tiempo. Venga, pues, primera parada, la antigua Roma. Porque la clave de todo este lío no está en el español de ahora, sino en su lengua madre, el latín. Pero ojo, y esto es súper importante, no en el latín que quizá nos viene a la cabeza de las películas o los libros. A ver, antes de que llegaran los romanos, la península ibérica era un auténtico hervidero de pueblos y lenguas. Estaban los íberos, los celtas, cada uno con su propio idioma. Luego, claro, llegó el latín y lo arrasó casi todo. Pero fíjate qué curioso, algunas palabritas de aquella época consiguieron sobrevivir, como ecos de un mundo perdido. Palabras que usamos hoy sin pensar, como perro o barro, por ejemplo. Pero claro, llegó un momento en que todo cambió. Estamos hablando del 218 a.C. Roma desembarca en la península, en lo que ellos llamaron Hispania. Y con sus legiones, sus acueductos y sus leyes, trajeron el arma de conquista definitiva, la más poderosa de todas, su lengua, el latín. Y aquí, atención, porque esta es la clave de todo nuestro misterio. El latín que se empezó a hablar en Hispania no era ese latín superculto de Cicerón, el de los libros. ¿Qué va? Era el que se conoce como latín vulgar, o sea, la lengua de la calle, la que hablaban los soldados en el campamento, los mercaderes en el puerto, los colonos en el campo, un latín mucho más vivo, más flexible, que cambiaba constantemente, y esa es la verdadera madre del español. Claro, ¿qué pasó? Que en el siglo V el Imperio Romano se desmorona, y con él desaparece esa especie de pegamento que mantenía unido todo ese territorio inmenso. De repente, el latín vulgar que se hablaba en todas partes, desde Hispania hasta la Dacia, la actual Rumanía, queda aislado. Cada región se convierte en una especie de isla lingüística. Y en cada una de esas islas, como es lógico, la lengua empieza a tomar su propio camino, a evolucionar a su aire. Y es justo ahí, en esa fragmentación, donde está la solución a nuestro acertijo inicial. ¿Nos acordamos de lleno y pleno? Pues resulta que las palabras del latín tomaron, por así decirlo, dos autopistas completamente distintas para llegar hasta el español de hoy. La primera autopista vamos a llamarla la ruta lenta. Es la que siguieron las palabras que los lingüistas llaman patrimoniales. Pensemos que son palabras que han estado en boca de la gente de la calle durante siglos y siglos, pasándose de abuelos a padres, de padres a hijos, y claro, en ese viaje tan largo se han ido puliendo, desgastando, cambiando, como un canto rodado en un río que poco a poco va perdiendo las aristas. Y la transformación es brutal. Fijémonos, por ejemplo, en oculum. Ese sonido fuerte, oculum, se relaja, se suaviza, hasta que nos queda ojo. O filium, que pasa con la F del principio, pues que con el tiempo se aspira y desaparece y nos da hijo. Son cambios fonéticos súper lentos, muy naturales, orgánicos. Y es exactamente este mismo camino, esta misma evolución, la que convirtió plenum en lleno. Pero claro, había otra ruta. La autopista de peaje, por así decirlo. Un atajo. ¿Qué pasó? Pues que muchos siglos después, ya en el Renacimiento, los sabios, los escritores, a veces sentían que el español de la calle se les quedaba corto, que no era lo bastante culto o preciso. ¿Y qué hicieron? Pues muy fácil. Se fueron directamente a los libros de latín clásico, cogieron la palabra original y ¡zas!, la metieron en el español casi sin tocarla. A estas palabras, rescatadas, las llamamos cultismos. Y es que la diferencia salta a la vista. Magnificus se convierte en magnífico. Apenas hay cambio. Disciplina es que es prácticamente disciplina. Estas palabras no hicieron el viaje largo por el camino de tierra. Vamos, que cogieron un teletransportador. Dieron un salto en el tiempo directamente del libro antiguo al escritorio del erudito. Y con esto, misterio resuelto. A este fenómeno tan curioso donde una misma palabra latina nos da un resultado por la vía popular y otro por la vía culta, se le llama doblete. Y ahora todo encaja.
Plenum nos da lleno por el camino largo y pleno por el atajo oculto. Clavem nos da la llave de casa, pero también la palabra clave de un misterio. Y strictum nos da un callejón estrecho y una persona estricta. Es alucinante. Una misma raíz, dos caminos, dos destinos completamente diferentes. Pero claro, la historia de nuestro idioma no se acaba en el latín, ni mucho menos. Si pensamos que el latín es como el lienzo en blanco, la historia se ha encargado de ir añadiendo capa tras capa de pintura, con los colores de otros pueblos y otras culturas. La primera capa importante llegó justo después de la caída de Roma. Aparecen por la península pueblos germánicos, como los visigodos, y aunque ellos al final acabaron hablando el latín de aquí, dejaron su propia marca en el vocabulario, sobre todo en lo mejor que se les daba, la guerra. Es que, párate a pensar un momento. Palabras que nos suenan tan españolas como guerra, guardia o espía, pues no vienen del latín. Son un regalo, una herencia directa de esas lenguas germánicas. Y se metieron tan bien en el idioma que hoy ni nos lo planteamos, pero en su día fueron extranjerismos. Y entonces llegó el año 711, y con él un capítulo que lo iba a cambiar absolutamente todo en la península. La llegada de los musulmanes, la creación de Al-Ándalus. Estamos hablando de casi 800 años de presencia que, bueno, no solo revolucionaron la ciencia, la arquitectura o la agricultura, dejaron una marca profundísima, imborrable, en el idioma. El resultado es que es asombroso. Se calcula que tenemos unas 4.000 palabras en español que vienen directamente del árabe. 4.000. Muchas las podemos reconocer por ese prefijo tan característico al, ¿no? Almohada, alfombra, son palabras de nuestro día a día. Para la cocina, como azúcar o aceite, para las mates, como álgebra, o para la administración, como alcalde, están por todas partes. Pero el viaje no para ahí. El español cruza el charco, llega a América y sigue en contacto permanente con el resto de Europa. De repente se encuentra con un montón de cosas nuevas, de realidades que no existían antes y que necesitaban un nombre. Fue como abrir las compuertas de una presa. Entró un torrente de palabras nuevas. Por ejemplo, de las lenguas indígenas de América nos llegaron palabras para sabores y objetos nunca vistos. Chocolate, patata, tomate, canoa. De Francia, que siempre fue el faro de la moda y la elegancia, cogimos hotel, pantalón, bricolaje. Y de la Italia del Renacimiento, claro, todo lo relacionado con el arte. Novela, ópera, balcón, soneto. Cada palabra es como una postal, un recuerdo de un encuentro cultural. Y lo más fascinante es que todo esto no es algo que se estudia en los libros de historia y ya está. Porque el español no es una pieza de museo cubierta de polvo. Es un organismo vivo. Está vivo, respira, evoluciona y cambia delante de nosotros, ahora mismo, cada día. ¿Y hoy cuál es la gran influencia global? Pues obviamente el inglés. Algunas palabras ya están totalmente asimiladas, como fútbol o líder, que llevan tanto con nosotros que ya son de la familia. Pero es que ahora, con la velocidad de Internet, la cosa se ha disparado. Términos como streaming, spoiler o influencer se nos meten en el vocabulario casi sin darnos cuenta, de un día para otro. Y esa es, al final, la gran idea. El vocabulario de un idioma no es más que el mapa de su propia historia. Cada palabra, ya sea patrimonial, un pultismo o un préstamo, es como un punto en ese mapa. Un punto que nos cuenta con quién comerciaban nuestros antepasados, con quién se pelearon, qué descubrieron o qué ideas nuevas les volaron la cabeza. Y todo esto nos lleva a una última pregunta, para que nos quedemos pensando. Si el latín fue la cimentación, y luego el germánico, el árabe, el inglés y tantos otros fueron añadiendo sus propios pisos, ¿cuál será el siguiente? ¿De dónde vendrán las palabras del futuro? Porque la historia del español, desde luego, no ha terminado. Se está escribiendo ahora mismo, cada vez que hablamos.